Bueno, en el capítulo de hoy me acompaña el doctor en Derecho José Casañas Levy, que bueno, te vi, doctor, no sé en qué programa fue, no sé cómo vi, pero te vi conversando acerca de un tema que creo que es de suma importancia hablar hoy, que creo que las personas están a favor o están en contra sin saber realmente si se puede o no hacer. Así que me gustaría que es el pase sanitario. Así que me gustaría, doctor, si te puedes presentar para la gente que no te conoce. Claro, gracias Alexis por la invitación. Bueno, mi nombre es José Casañas Levy, yo soy paraguayo, nací en Asunción, me dedico a la docencia y también soy asesor jurídico. Y bien, tengo 53 años, 5 hijos, estoy casado, etcétera, etcétera. Eh, que es algo que se suele decir, ¿verdad? Y bueno, el tema del pase sanitario tiene alguna complicación, no es tan sencillo como decir estoy a favor o estoy en contra, porque resulta que las sociedades que nosotros conocemos organizadas o que erróneamente algunos le dicen civilizadas, en verdad siempre las sociedades fueron civilizadas, pero organizadas dentro de un marco jurídico, digamos, ¿verdad? Donde hay un acuerdo, donde hay normas, etcétera. Hay de dos tipos, de dos grandes clases de sociedades. Las que están regidas por criterios autoritarios, donde el Exactamente. gobierno es el que decide qué es lo bueno, qué es lo malo, y los ciudadanos tienen que hacer lo que el gobierno decide, ¿verdad? Un Sí, ejemplo de eso son las sociedades comunistas, esas son un ejemplo, ¿verdad? Pero no son las únicas, obviamente. Y del otro lado tenemos las sociedades que se consideran democráticas, basadas en el respeto a la ley. Y este es el punto de partida, porque el concepto que hay de las sociedades democráticas es todos estamos bajo la ley. La ley es el criterio máximo que le rige a todas las personas por igual, de ahí en el principio de igualdad. Todos somos iguales, incluso los que gobiernan. Los que gobiernan y los gobernados son iguales porque están bajo la ley. Esa idea se construye en casi todas las sociedades de ese tipo con algo que se llama la constitución, que es una especie de partida de nacimiento de los estados. Y ahí se reúnen los constituyentes, las personas que deciden cuáles son las normas generales y dicen, bueno, nuestra sociedad va a ser de esta manera. Y de ahí surgen todas las demás leyes que tienen que respetar esos criterios. En el caso de Paraguay, su partida de nacimiento más reciente es en 1992. Ahí se realiza la constitución de 1992 y según nuestra constitución, el ciudadano, la persona, es el centro de la sociedad. Y en torno a él tiene que girar todo el interés del gobierno, de la sociedad, del individuo, para que esa persona pueda desarrollarse y pueda hacer lo que más le parezca mejor, siempre bajo la ley y siempre el Estado es el que tiene que darle todas las condiciones para que pueda desarrollar su personalidad, para que pueda elegir su profesión, para que pueda expresarse. Y el otro criterio, aparte del de la igualdad, fundamental y que está en la Constitución, es el de la libertad. Ese es un concepto muy importante en nuestras sociedades y en la nuestra, por supuesto, también. Y hay diferentes facetas, ¿verdad? Libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de profesión, libertad de cátedra. Y una de esas, y ahí sí llegamos al punto fundamental del tema del pase sanitario, una de esas es la libertad de decidir sobre lo que uno quiere hacer con su salud. Ese es el punto donde a veces hay conflicto. ¿Por qué? exactamente. Porque el Estado tiene que también pensar cómo solucionar los diferentes intereses. Por eso que hay una frase que dice, el interés particular no puede estar por sobre el interés general, pero eso hay que tomarlo en cada caso de manera responsable, ¿verdad? Y doctor, te quiero agregar ahí algo que es muy interesante, que hay un dicho que dice, cuando uno
cede su libertad a cambio de seguridad, se queda sin libertad y sin seguridad. Entonces es interesante analizando un poquitito este tema porque vos decís, es cierto, el bien común, o sea, el bien individual no puede prevalecer sobre el bien común, pero parece que la gente no analiza bien las cosas porque yo según todo lo que leí, lo que estuve viendo, me sorprende cómo las personas por el miedo, que es evidente que así funciona, por el miedo uno quiere acceder al pase sanitario. Pero vos mirás, uno luego que viola la ley, que vamos a hablar de eso, pero yo entendería, doctor, si es que es una vacuna que uno se pone y te da inmunidad y logras cortar la transmisión. Que eso pues, bueno, ahí podemos hablar de, mira viejo, si no te vacunas se sigue pasando esto y hay que hacerlo. Pero las vacunas hoy en día como están, no logran impedir esa transmisión. Entonces, ¿en qué afecta que yo esté vacunado y que vos no estés vacunado? En nada. Pero estaba el argumento de que la mutación ocurre en los no vacunados. Y no es así porque salió ya se que era decir que es un mito. Porque la mutación es un fenómeno natural que gracias a eso evolucionamos. Las mutaciones aleatorias y yo creo que la gente no está pensando el perjuicio gigante. Imagínate, doctor, sale un poco a la calle y que te exijan el pase sanitario. Sí, Imagínate, doctor, sí, qué peligro que es eso, porque al principio te dicen, no, pero es solamente para entrar a un negocio. Sí, así empieza. La tiranía a lo largo de la historia así empieza. Yo me acerco un poquitito hasta vos, hasta que vos protestas y paro. Y voy repitiendo ese proceso hasta que cuando te das cuenta estoy en tu cara. Y así no me empieza. Al principio te van a pedir para que entres nomás a los locales, pero después ya te van a pedir para que estés en la calle. Fíjate, doctor, en Canadá, 3 dosis la gente. Pase sanitario, están en cuarentena absoluta. En Filipinas están arrestando a los no vacunados. Es una sí. locura. No, la verdad es que ese es un tema desde esa perspectiva y de la perspectiva de la libertad. Es un tema muy, muy peligroso y muy delicado, principalmente porque nosotros siempre tenemos que tratar de mirar un poco nuestra historia, ¿verdad? La historia de la sociedad paraguaya es una historia marcada por el autoritarismo. Nosotros Exactamente. prácticamente no tuvimos periodos democráticos plenos, prácticamente no hubo a lo largo de la historia, muy, muy pocas veces y duraron muy poco, ¿verdad? Y el último periodo autoritario fue muy cruel, ¿verdad? O sea, hubo mucha gente que murió, hubo mucha gente exiliada, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener cuidado con todo lo que sea control de parte del Estado, que a veces, claro que es necesario, ¿verdad? Y la ley también dice que, y la Constitución, que el Estado puede decidir sobre medidas sanitarias, pero esas medidas sanitarias nunca pueden sobrepasar el derecho del individuo. Eso es lo que no es sencillo, ¿verdad? Reconozco que no es un tema sencillo, pero hay que hablarlo desde esa visión, no, como recién dijiste, no desde la visión del miedo, no desde esa parte. Hay que mirarla desde el lado de la libertad, la restricción y la conveniencia. Zaffaroni es un autor, es un señor que fue miembro de la Corte Suprema en Argentina y una persona muy reconocida en derecho. Y él dice, no existen sociedades perfectas desde el punto de vista de la democracia. Lo que existen son estados de derechos más o menos democráticos. ¿Y de qué depende eso? Depende de la cantidad de restricciones que le pongan a sus individuos. Cuantos Exactamente. más restricciones le pongan, menos democráticos son y más libres están los estados para hacer lo que quieran. Lo que quieren. Eso que vos señalaste es importante en el sentido que siempre el Estado se tiene que sentir controlado, no al revés, no el individuo, el Estado es el que se tiene que sentir controlado. En la experiencia de la pandemia, y yo tengo que aclarar que yo creo que es importante vacunarse, o sea, no quiero que se interprete mal lo que estoy diciendo, pero en la experiencia de la pandemia, eh, fíjate vos que el gobierno no sabía cómo hacer y llegó a sacar policías, militares, fiscales y no sé qué otra cosa más en la calle, ¿verdad? Y empezó a trancar la circulación de la persona. Hay gente imputada, hay gente que pagó multa,
Es decir, cometió una cantidad de atropellos que por suerte pararon, ¿verdad? Pero era realmente algo muy peligroso. Y eso, doctor, me sorprende. Cómo la gente, yo le digo a la gente, no te fue suficiente la experiencia el año pasado para darte cuenta que es absurdo. Imagínate, ahí ya había luego algo como un pase sanitario, entre comillas, porque te Sí. decían, ¿cuál es tu justificación? Tenía que tener un papelito ahí que, imagínate, Además, nadie podía controlar. claro, yo estaba en la calle y yo vi a un policía y, doctor, yo tenía miedo. Sí, Yo no quería cruzarme con un policía porque yo sabía que iban a ser problemas. Yo te comento, doctor, otro trabajo mío es que yo siempre hice artes marciales y soy profesor de artes marciales. Es un plus que tengo que hago porque me apasiona. En cuarentena estaba enseñando en la facultad virtual y tengo un dojo de artes marciales que tuve que cerrar porque me hicieron cerrar. Me iba entonces a entrenar a las personas a sus casas. Imagínate, yo me estaba yendo a trabajar y viene un policía y me para y me dice, motivo de circulación. Así, me entró luego, ¿no? Así, ¿qué tal? Buenas noches, señor. ¿Me podría...? No, así, sí. entra el motivo de circulación. Y le dije, y me estoy yendo a enseñar. Y me saludó y me dijo, tu trabajo no es esencial, me dijo. Y yo le dije, ¿cómo que no va a ser esencial? Sin esto yo no como. ¿Cómo que no va a ser esencial? Y me peleé ahí un rato con él y me dijo, vos tenés que tener tu justificación. Y le dije, te explico algo, yo no tengo jefe, yo voy a hacer un permiso para mí mismo, le dije. Claro. Sí, sí tenés que hacer. Y le dije, pero me parece absurdo, oficial. No, y tenés que hacer. Bueno, ok, me fui. Y atendé lo interesante de esto, doctor. Así empezó. Y era una vez que eso era después de las 12 horas, después de las 8. En esa época era después de las 8 y justo yo me iba después de las 8. Yo agarré y se había pasado hasta las 12. Después a partir de las 12 lo que no podía circular. Y eran las 10:30 de la noche. Yo paré en la esquina de mi casa para bajarle a mi hermano y a un compañero de él a comprar algo del BI. Y viene un policía y me dice, motivo de circulación. Y eran las 10:30. Porque yo le tengo que dar motivo de circulación. Y Claro. ese es el problema cuando Sí. uno cede su libertad. Sí, sí, sí. No, sobre todo que el darle el poder que tiene la fuerza pública, porque lo tiene por constitución, ¿verdad? Siempre tiene que ser controlado por el superior, que en este caso es el presidente de la República. O sea, y este es un tema que yo lo discutí mucho con los asesores del presidente en su momento en privado. Y yo les decía, ustedes no pueden regular la vida de las personas por decreto. Eso no se puede hacer porque la Constitución no permite eso. Si ustedes creen que la situación amerita que los ciudadanos tengamos otra vida a partir de ahora, pues que se lleve al Congreso y que se discuta si realmente eso se puede hacer por ley y lleguemos hasta la Corte y discutamos realmente si es o no es constitucional, pero no en una oficina firmar un decreto y que a partir de ahí cambia nuestra vida. Pero el temor que existe, que puede ser y es lógico, ¿verdad? Tener miedo a la situación. Respecto a lo que vos señalaste y tiene que ver con la libertad, hay que distinguir dos grandes aspectos en cuanto a nuestras restricciones. Los particulares, las personas que no estamos en la función pública, en nuestra actividad, tenemos derecho de decidir quién entra, quién no entra a nuestro domicilio. Llámese bar, llámese concierto, llámese fútbol, llámese mi casa, ¿sí? Y nosotros tenemos esa libertad, porque a nosotros la ley nos dice, si vos sos el propietario de un lugar, vos tenés derecho absoluto sobre ese lugar. A vos no te pueden decir, entra fulano y no mengano no entra. Por eso que la ley del pase sanitario es inconstitucional en el sentido de decirle, si vos, dueño del local, no controlas, nosotros te vamos a multar. Es que realmente no le pueden multar, porque es un Claro. derecho de esa persona a permitir que alguien ingrese o no ingrese. Ahora, el otro gran ámbito es el ámbito público. Ahí la cuestión es diferente. El Estado no le puede decir al ciudadano, no vas a entrar a tu país si es que no tenés el pase, o no te voy a atender en el banco de fomento si no tenés pase, o no vas a pagar tu factura en Andes si no tenés pase. Eso no puede hacer. El Estado tiene que ver la manera de igual prestarle el servicio con las medidas que él crea que tengan que ser, pero no se le puede restringir. Esas son situaciones muy distintas en este tema, ¿verdad?
Doctor, vos sabés que en Argentina vi que a la gente no le dejan quitar plata del cajero. Es una locura, eso es una O locura. sea, decime si eso no es la medida más coercitiva que existe. Totalmente. Así, bueno, vos no te vacunes, bueno, no sos más nadie para el Estado. No, no, Qué eso es absurdo. absurdo y es, no solamente atenta contra cuestiones discriminatorias que están en la Constitución, ¿verdad? También. Porque la discriminación es restringirle a alguien un derecho sin motivo. Esa es la discriminación, ¿verdad? Y eso Incluso, es. incluso la Constitución dice, si hay cuestiones de desigualdad, usted, Estado, tiene que hacerse cargo de que desaparezca esa desigualdad. Eso es responsabilidad del Estado. Tiene que pasar las barreras que hay y ver la manera en que esa persona igual puede acceder a su servicio. Porque hay un tema y por eso la vacunación no es obligatoria. Volvemos al principio de la libertad. Porque ningún tratamiento médico puede ser imperativo. O sea, yo no le Exactamente. puedo obligar a ninguna persona a hacerse un tratamiento, como no le puedo obligar a que tome cierta cantidad de cerveza o que coma cierta cantidad de tapa cuadril con grasa. No puedo, porque esa es una decisión de él. El tipo tiene 120 kilos, tiene problema de obesidad. Y yo le digo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que si vos seguís comiendo así, te vas a morir porque las arterias se van a obstruir y te vas a morir. Pero bueno, pero esa es una decisión que él va a tomar. Vos sabés, doctor, eso quiero acotar. Vos sabés que estaba hablando con un colega que era también ahí docente en la Católica y me dijo, pero ¿por qué no tiene que ser obligatorio? Él me dijo que a él le parecía excelente que al no vacunado no se le deje quitar plata del cajero. Yo le dije, si para vos sos excelente, ¿qué estás permitiendo que te hagan a futuro? Pero yo le expliqué que hay tres problemas. Uno, que es inconstitucional por el tema de la discriminación. Dos, el artículo 15 de la ley de las vacunas, que creo que era 4821, algo así, que dice así explícitamente que no se le puede negar la entrada a lugares a las personas Claro. por no tener cosa de vacunación. Dice así, pero perfectamente. Y después otra vez está el código de Nuremberg que salió que era para la experimentación en humanos, que era que tiene que ser consensuado, pero de ahí sale el código médico que todos los tratamientos tienen que Sí, ser de claro. mutuo consentimiento. Siempre, siempre. Y me dice, pero no se le está obligando, y no, y dice, sin medidas de fuerza o medidas coercitivas. Y si Claro. esto no es coercitivo, No, es más, el código penal tiene un artículo que se llama tratamiento médico sin consentimiento. Y es un delito sí, someterle a una persona a un tratamiento médico sin que esa persona sepa exactamente de qué se trata, cuáles son las consecuencias, de cuánto tiempo va a durar. Si el médico o quien sea el representante del Estado no le informa eso y hace sin su consentimiento, sin que sepa, sin que entienda, etcétera, etcétera, está cometiendo un delito. O sea, a ese punto llega la cuestión de la libertad de decidir sobre la salud de alguien. y vos sabés que es complicado este tema, doctor, porque vamos a ser sinceros. Ojo, ese puede ser el problema. Cuando uno hace una crítica, vos ya estás siendo polarizado y ya sos anti-vacuna. Pero vamos a ser sinceros, no se está brindando toda la información real que hay de las vacunas. Y si vos no estás mostrando toda la información que hay de las vacunas, al final no es una decisión real, Claro. es una decisión desinformada. Y no sé, o sea, yo no entiendo, bueno, sí entiendo, así pues funciona. Justamente escuché la otra vez. Se genera esta polarización, se separa, ¿ok? El que se quiere vacunar y el que no se quiere vacunar. Por X motivo, cada uno tendrá, hasta un motivo puede ser que te den fobia a las agujas, o sea, Sí, y es sí, válido, y es sí, válido. sí, sí. ¿Y qué ocurre? Cuando este que no se quiere vacunar tiene una duda, o alguien que está en el medio que no sabe tiene una duda, automáticamente es atacado por los otros. Sí, sí, sí. Automáticamente ya solo un burro, ya solo un tabú, ya solo un no sé qué cosa. Y entonces eso es lo interesante de la naturaleza humana, como estaba discutiendo este colega, y él me dijo, lo que yo no entiendo es por qué las personas no se quieren vacunar, me dijo. Y en esto es donde yo diciendo tu punto, me dijo, porque
que sos cool por estar en contra, le dije. Sabes bien que te va a salir un tercer ojo, ¿por qué no lo querés hacer? No te va a hacer mal. Y yo le dije, y mira, las personas saben que si comen hamburguesa todos los días y chupan todos los días y tienen un estilo de vida malo, no van a tener buena salud, pero lo hacen igual, ¿verdad? Y me dijo, sí. Y bueno, ahí está. No, claro, hay que entender que, repito otra vez, un concepto que es importante porque es complejo, la cuestión de la vida en sociedad es compleja, ¿verdad? Porque hay que congeniar los diferentes intereses, pero el principio básico de la libertad individual no se puede arrear. O sea, yo no puedo arriar esa bandera. Tengo que mantener como sea, aunque a mí no me guste. Si yo soy el responsable y veo que hay un grupo que dice, no, yo estoy, voy a poner otro ejemplo polarizante. Estoy en contra del aborto y el otro dice, yo estoy a favor del aborto porque el feto no es un individuo, el feto es parte de la madre y se genera una polarización, ¿verdad? Muy bien. Yo como Estado tengo que encontrar la manera de que cada uno pueda expresar lo que piensa sin generar la afectación del derecho de la otra persona. ¿Sí? Exactamente. Esa es la parte complicada, pero eso no es responsabilidad del ciudadano, eso es responsabilidad del Estado, ¿verdad? Lo que yo tengo que encontrar la manera, y la manera más fácil es prohibir. Lo que yo no tengo que permitir como ciudadano es que se prohíba, porque eso es lo más fácil. Lo más Claro. difícil es sentarme a pensar, bueno, ¿cuál es la forma en que salimos de esta polarización sin que eso implique perjuicio para nadie, ¿verdad?